Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Seguimos Gracias. en la mañana de TV Radio Miami, haciendo Portal Miami. Jorge Martínez y su co-equiper, Agustín de Beitía, escribieron El otro demonio, que focaliza la vida y la muerte de las víctimas olvidadas de la guerrilla de los años 70. Este libro se va a presentar en próximos días en la ciudad de Buenos Aires y ahora tenemos la oportunidad de conversar con el coautor y tengo mucho gusto en saludarlo. Es un hombre joven, un hombre que también actúa como periodista y es Agustín de Beitía. Agustín, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Gracias, muchas gracias igualmente. Gracias por esta oportunidad para hablar con ustedes. Bueno, realmente, ¿sabes una cosa? Me costó mucho hablar de los años 70. Me cuesta mucho recordar todo Sí, aquello porque lo primero que uno se afecta es la emoción, ¿no? Eh, sí. Fueron situaciones muy trágicas, muy dolorosas, que, que afectaron a muchas familias de la Argentina, mucha gente. Usted sabe que es algo que encontramos, esa misma impresión la encontramos en algunas de las personas con las que tuvimos contacto después de que leyeran el libro Ujú. y nos señalan esto, nos señalan eh, gente con una cierta edad que vivió aquella época, que sufrió aquella época y que nos dicen eso, a veces hasta sin tener ningún familiar afectado Ujú. de ninguno de los dos lados. Sin embargo, el libro les hace revivir una época tan dramática, tan tensa, tan intensa también, Claro. que algunos nos confiesan que han tenido que dejar momentáneamente el libro porque los embargaba la emoción, ¿no? Por la tristeza, la congoja por revivir aquella época. En algunos casos es impactante, fue impactante en aquella época, como por ejemplo el caso del asesinato del capitán Humberto Viola Ujú. y de su pequeña hija María Cristina, ¿no? Esto ocurrió el 1 de diciembre del 74 y fue un hecho que causó una gran impresión en la opinión pública por el modo en que fue hecho, por el salvajismo que implicó y bueno, porque afectó a criaturas, ¿no? Una de las cuales, una de las hijas del capitán Viola, María Cristina, de apenas 3 años, que muere en ese asesinato. Un asesinato que ocurrió al mediodía de un domingo caluroso, cuando el capitán de civil, por supuesto, en un día franco, estaba volviendo de un parque, de disfrutar del mediodía, de la sombra de los árboles en la capital de Tucumán, esquina, y lo rematan de un tiro en la cabeza. Bueno, todo esto en la presencia de la esposa que había quedado abriendo el portón, pero se dio vuelta y les pedía por favor que pararan. Eh, bueno, un horror, un espanto, ¿no? La mujer, como yo decía, embarazada, la otra hija, María Fernanda, herida, tuvo que ser sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas, todavía hoy sobrelleva las secuelas de esa herida también en la cabeza. Qué cosa bárbara. Así que un horror del que es muy difícil eh, mantenerse Desprenderse al margen, es mantenerse imposible. al margen. El Impo- capitán Viola tenía apenas 31 años. Era un oficial de inteligencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo matan? En realidad era una venganza del ERP eh, por víctimas de sus propios combatientes muertos. Había decidido ejecutar una venganza con 10 oficiales al azar. Ujú. Y bueno, uno de ellos fue el capitán Viola, y fue tan
tan conmocionante este asesinato, que bueno, que el ERP hasta se generó un planteo interno en el ERP por la barbaridad de haber atacado también a la familia, ¿no? Y curiosamente, ese capítulo se titula con una frase que le había dicho el capitán a su esposa ante todo esto, que le había dicho: quédate tranquila. Tras ello, los delincuentes encañonaron al hijo y a la mujer del contraalmirante, tras lo cual se llevaron al alto oficial de la Marina. También así muy salvajes, ¿no? Tenemos el del teniente coronel Roberto Ibarzábal. En enero de ese mismo año ocurrió eso, el 19 de enero del 74, un ataque que sorprende por la osadía, porque fue el ataque a una guarnición militar, quizás la guarnición mejor defendida del país, y bueno, fue un ataque en ese caso para hacerse de armas, también ese es un ataque del ERP, y bueno, el teniente coronel es secuestrado. Al mismo tiempo el jefe de la guarnición, el coronel Camilo Gay, muere, y él es secuestrado y es mantenido durante 10 meses secuestrado en un pozo en condiciones inhumanas. Imaginemos el dolor de esa familia, la incertidumbre de saber qué va a hacer con la vida de ese padre, de ese esposo. Había algunas comunicaciones a través de los diarios, algunas misivas que recibía la familia. El hombre quería, que daba algunas disposiciones, digamos, familiares, ¿no? Ayuden a su madre, bueno, en fin, esas cosas de un padre que casi que intuye lo que va a pasar. Y bueno, después de ser mantenido 10 meses en un pozo, en una de estas llamadas cárceles del pueblo, es en un traslado hacia San Francisco Solano, en el partido de Quilmes, es asesinado. Es decir, cuando se encuentran con un retén policial, bueno, los combatientes del ERP lo ultiman, ¿no? Había bajado mucho de peso, obviamente por el cautiverio, lo estaban trasladando en un armario y a través de la puerta del armario le disparan y lo matan. Pero bueno, imaginemos lo que es eso, ¿no? La esposa del teniente coronel Ibarzábal completamente devastada, porque hay que pensar también que uno no sabe cómo va a reaccionar en esos casos. En este ocurrió que la viuda no lo podía soportar el dolor, no lo podía sobrellevar, y entonces necesitó asistencia psicológica y pastillas para dormir y pastillas para tranquilizarse. Una pobre mujer que no podía afrontar su propia vida. Entonces una de las hijas con la que estuvimos muy en contacto, Silvia Ibarzábal, en ese momento muy joven, 19 años, tuvo que hacerse cargo un poco de la situación completa familiar, ¿no? Hacer trámites, ocuparse de un poco de la madre, y bueno, es decir, intentamos mucho hablar con los familiares porque eso nos demuestra que el drama no fue solamente un drama personal, sino es un drama familiar, es un drama que continúa hoy hasta nuestros días, y también es un drama colectivo de toda una sociedad. Precisamente nuestra idea fue tomar 10 casos, 10 porque es un número redondo y pretendemos que estos 10 casos sean lo más representativos posibles. Hay algunos que son militares, otros que son civiles. Sí, es que esta presentación se podría haber hecho hace 5 meses atrás. La verdad que es difícil decirlo, es probable que sí. Yo no sé cómo habría reaccionado la gente, si se habría acercado más o menos, eso es difícil de La gente se hubiera decirlo. acercado, lo que pasa es que sabían que podían suceder situaciones que por supuesto se dieron en otros casos. Se pusieron en evidencia que a través de la violencia, el rechazo, la prepotencia, bueno, usurpaban los espacios. Tras ello, los delincuentes
encañonaron al hijo y a la mujer del contraalmirante, tras lo cual se llevaron al alto oficial de la Marina. Un vacío intelectual, una distancia, no querer acercarse siquiera a personas que intentan reflexionar, en definitiva, sobre la historia. Es una situación, arrastramos un estado mental del que va a ser muy difícil salir. Han sido muchos años de una prédica muy constante, muy tenaz, muy abarcativa desde muchos ángulos diferentes, desde el periodismo, desde la justicia, desde la educación, y ese estado de cosas va a costar mucho revertirla si es que algún día se revierte. Agustín de Beitía, ¿de dónde viene tu apellido? Es de origen vasco. Un placer charlar un rato contigo. Te felicito a ti como a Jorge Martínez, ambos periodistas que han tenido las agallas y también la predisposición de escuchar los testimonios tan dolorosos que seguramente ustedes fueron recogiendo y transmitirlo a través de este libro. Les deseo mucha suerte y por supuesto seguiremos conversando en cualquier momento sobre este tema porque es un tiempo de extirpar todos esos miedos y esos silencios que durante tantos años hicieron más difícil, ¿no?, comunicar estas cosas. Así que mucha suerte. Dios quiera que así sea. Muchas gracias. Un gran abrazo. Agustín de Beitía, periodista que junto con Jorge Martínez son autores de este libro realmente valiente, un libro que describe esa masacre que se vivió en Argentina en los años 70. El otro demonio. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.